Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope. Sesión 7. Diversificación curricular en el proyecto curricular institucional. En el marco de la resolución viceministerial 011 que aprueba la norma de los instrumentos de gestión escolar, precisa que el PCI es un instrumento de gestión que orienta los procesos pedagógicos de la IE. Además de ello, te dice que se desarrolla en el marco de la propuesta pedagógica de la IE y los documentos curriculares, tomando en cuenta las características, necesidades, aprendizajes y los intereses de las y los estudiantes. Como ustedes recuerdan, en el proyecto educativo institucional, en la parte de la propuesta pedagógica, ustedes han determinado bajo qué metodología o metodologías van a trabajar, bajo qué enfoque, qué paradigma, etc. Entonces, lo que se hace en el PCI es desarrollar, ampliar un poco más acerca de la propuesta pedagógica. Además de ello, te dice que el PCI se concreta a partir de un proceso de diversificación curricular. También señala que su evaluación y actualización es anual, dependiendo del análisis de los resultados de los logros de aprendizaje y de los, en este caso, de las y los estudiantes. También nos precisa que con la finalidad de poder contar un documento ágil, pertinente para la IE, se recomienda que se enfatice en lo particular de su propuesta. En este caso, debemos evitar repetir lo establecido en los documentos curriculares del sector. En otras palabras, no podemos repetir aquello que está en el currículo o que está en los programas curriculares. Muchas veces el PCI encontramos documentos donde se copia todo lo que es el cartel de competencias, capacidades, ¿no? Y a la final les aparece un documento o otro documento curricular. Si no, debe ir, en este caso, la propuesta, lo particular de la propuesta que tiene que ver con la diversificación curricular. Además de ello, la resolución viceministerial 011 nos dice que su contenido mínimo es un plan de estudios de acuerdo a las características y los niveles y modalidades, y aparte de eso va a las orientaciones pedagógicas en torno a la planificación, mediación, evaluación formativa y otros que sea necesario para el IE. Vamos ahora a poder ver rápidamente la diversificación curricular y los niveles de concreción. Voy a explicar brevemente en qué consiste la diversificación para luego ya empezar a poder ejemplificar cómo usted va a elaborar su proyecto curricular institucional. Tenemos que entender que la diversificación curricular en el marco de la resolución ministerial 220 señala de que el currículo nacional se diversifica dando respuesta, en este caso, a las características de los estudiantes. Esas características son cognitivas, psicomotores o socioemocionales, y sus intereses tienen que ver con sus gustos y, en este caso, sus preferencias. Además de ello, tenemos que ver las necesidades de aprendizaje que puedan tener estos estudiantes en referencia a las competencias establecidas en el currículo nacional. No solamente eso, sino también que debemos de ver las potencialidades que puedan tener el grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, entendemos la diversificación como un proceso que da respuesta justamente a las características, intereses, necesidades y potencialidades de los estudiantes. Además de ello, nos indica de que esta respuesta en función a estas características se da obviamente en un contexto en donde se interactúa con el contexto sociocultural, la parte económica, el tema de ambiental, el geográfico, el productivo u otro. Entonces ese es el proceso de diversificación curricular. Significa de que este currículo tiene que dar respuesta a toda esta necesidad característica teniendo en cuenta el contexto en donde se desarrolla, donde se sitúa el estudiante. Además es importante precisar que los procesos de diversificación curricular son tres. El primero, que tiene que ver con la contextualización curricular, la adecuación curricular y también tenemos la adaptación curricular. En el caso de la contextualización curricular significa situar el aprendizaje, o sea, dónde el estudiante se desempeña. Para eso se analiza la caracterización y el diagnóstico territorial, se deben identificar necesidades de aprendizaje, en este caso en función a las competencias, y además se identifica la realidad ambiental, social, política, económica, cultural y geográfica. Recordemos que el estudiante se sitúa en un contexto
en este caso local, regional, y parte de ello es la interacción sociocultural, que tiene que ver con la parte ambiental, social, política, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos que el primer proceso de diversificación curricular es la contextualización curricular, y esta contextualización curricular se da a nivel institucional. La adecuación curricular, en este caso, son los ajustes que se dan específicamente a las metodologías, a las estrategias didácticas, y en muchos casos también se podrían priorizar o incorporar competencias. La adecuación curricular se da a nivel de aula, ¿ya? Eso tendríamos que tener en cuenta. Y la adaptación curricular son ajustes o modificaciones que se da al Currículo Nacional de Educación Básica, más que todo una atención personalizada. En este caso, valora las potencialidades de los estudiantes y minimiza o elimina las barreras educativas. La adaptación curricular está orientada, en este caso, para poder eliminar esas barreras educativas que hacen imposible que los diferentes estudiantes y los estudiantes con necesidades educativas puedan lograr aprendizajes. ¿Ok? Tanto la adecuación curricular como la adaptación curricular se dan a nivel de aula, y la contextualización curricular se da a nivel institucional. Los niveles de concreción curricular. Tenemos 4 niveles. Un primer nivel, que es el tema del Minedu. El Minedu del Ministerio de Educación establece lo que es el Currículo Nacional de Programas Curriculares, que responde a las grandes demandas nacionales, en este caso a través del Currículo Nacional de Educación Básica. El segundo, que a nivel de la DRE o a nivel de UGEL tenemos que tener un proyecto curricular regional o un proyecto curricular local. Actualmente nuestra región y nuestro UGEL no tiene, por lo tanto pasamos a un tercer nivel, que es ya a nivel de IE o a nivel de red educativa, donde se construye un proyecto curricular institucional. Y un cuarto nivel que se verifica y concretiza, en este caso el currículo del CNEF, ya a nivel de aula a través de las programaciones o las unidades didácticas. En esta oportunidad lo que vamos a hacer nosotros es trabajar la concreción curricular, o sea, cómo este currículo nacional responde a las características socioculturales, atendiendo necesidades, intereses y características de los estudiantes, ¿no? Y estas van a ser plantadas en el proyecto curricular institucional. ¿Cuál es la estructura del proyecto curricular institucional? Un proyecto curricular institucional debe tener las siguientes partes. Los datos generales de la IE, donde datos, en este caso nombre de la IE, ¿no? Nombre del director. Aquí podemos incluir también el tema de la identidad de la institución educativa, en la misión, la visión y los valores, ¿ya? Es importante tener en cuenta. El segundo elemento, la segunda parte de este PCI, tiene que tener la caracterización de la población estudiantil. Aquí vamos a ver características y a la vez intereses de los estudiantes. Vamos a analizar el logro de aprendizaje de los estudiantes, pero vamos a identificar necesidades de aprendizaje. Recuerden ustedes que en el PI se ha hecho un análisis a nivel cuantitativo, y si bien es cierto cualitativo en forma general, pero aquí vamos a profundizar más acerca de un análisis cualitativo, pero mirando las competencias, ¿ya? Además de ello se va a identificar se va a analizar las barreras y los apoyos educativos que hacen que los estudiantes no puedan lograr aprendizajes, y también ver qué apoyos puede dar el colegio. Una tercera parte, en este caso del PCI, es una caracterización del contexto. La cuarta parte tiene que ver con las orientaciones pedagógicas, que tienen que darse en función a la caracterización de la población estudiantil y también del contexto, o sea, tiene que estar alineada a ello. Y un quinto elemento es formular el plan de estudios también en función a las orientaciones pedagógicas que se plasmen en el punto número 4. Y el último elemento es generar, en este caso, situaciones significativas, obviamente a partir de la demanda educativa. Y la demanda educativa tiene que ver con la caracterización de la población estudiantil y la caracterización del contexto. Ahora voy a mostrarles un ejemplo de cómo un colegio ha ido, en este caso, elaborando su PCI, que responde de forma pertinente y particular a su institución educativa. Empezamos por la caracterización de la población estudiantil. Vamos a ver netamente características e intereses de los estudiantes. Para poder sacar la caracterización de la población estudiantil, se propone la siguiente tabla. En este caso se propone que sea por ciclo y debe responder a 2 preguntas claves. ¿Cómo son los estudiantes en el aspecto cognitivo, físico y socioemocional? En este caso, esto vendría a ser la característica del estudiante. ¿Y cuáles son los intereses o qué le gusta hacer el estudiante, o cómo le gustaría o qué podría aprender su comunidad? Entonces, a partir de estas preguntas es que la institución educativa
tiene que identificar. Obviamente, para poder identificar el aspecto cognitivo, físico y emocional, puede utilizar algunos tests de estándar, puede utilizar la observación, o como también puede utilizar en este caso las encuestas, en este caso socioemocionales, que el Ministerio de Educación ha podido en este caso emitir, ¿no? Entonces, esa información va a permitir en este caso contextualizar el currículo en función a esta característica que tú tienes como tus estudiantes, en este caso de acuerdo al nivel y la modalidad que puedas ofrecer. Y también obviamente para poder identificar los intereses, los gustos o qué pueden ellos aprender en su comunidad, tendrías que plantear una encuesta donde podrías recoger la opinión de los estudiantes o en su defecto hacer una entrevista, ¿no? Donde también podrías recoger esa información. Vamos a poner algunos ejemplos. En este caso, para el nivel inicial, ¿cómo son tus estudiantes en el tema cognitivo, físico y socioemocional? Podríamos decir, por ejemplo, en la parte cognitiva dice que la mayor parte de los estudiantes del ciclo 2 pues hacen preguntas sobre todo lo que pasa a su alrededor, tienen un pensamiento intuitivo, tienen un lenguaje que inicia la verbalización y la interiorización. Como ustedes pueden ver, se va identificando la característica del estudiante en el aspecto cognitivo, ¿no? No solamente el aspecto positivo, sino también algunas situaciones que puedan presentarse como parte de debilidades. Aquí, por ejemplo, menciona que algunos niños tienen dificultades para prestar atención y concentrarse. Entonces, eso ha sido como producto de una aplicación de un test o, en todo caso, de la observación que realiza el docente, ¿no? O un informe psicopedagógico. Entonces, tenemos información cognitiva, en este caso, del ciclo 2 de los estudiantes de nivel inicial. Seguimos. Aquí vamos a ver del aspecto psicomotor o físico. Acá dice que la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, tienen dominio, control y coordinación de sus movimientos de su cuerpo, en juegos, danzas, se pasan por sí solos, etc., ¿no? Entonces usted tendría que ir describiendo cómo es el grupo de esos estudiantes del segundo ciclo, en la parte psicomotora. Además también, no como fortalezas, sino también con algunas debilidades, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que ciertos estudiantes tienen dificultades para darse. ¿Por qué? Porque tiene un niño que usa silla de ruedas, ¿no? Entonces, miren, hay algunos niños que, en este caso, un niño que ha identificado que tiene silla de ruedas, ¿no? Y otro dice que algunos estudiantes presentan sobrepeso y esto dificulta su movimiento corporal. Entonces, vamos caracterizando al estudiante tanto en su aspecto cognitivo, en su aspecto psicomotor, como podemos ver en el ejemplo, y uno tercero ya en la parte socioemocional, ¿no? Aquí vemos que dice que la mayoría de parte de los niños se expresan con sobre sus emociones, alegría, miedo, son muy afectivos y sensibles. Sin embargo, hay algunos niños que tienen ansiedad y no toman sus propias decisiones. Entonces, esta es la característica como usted, a partir de la aplicación de encuestas, de observación o entrevistas, tendría que recoger para poder identificar, vuelvo a repetir, la característica cognitiva, en este caso psicomotor, y la característica socioemocional. Recuerden que el Ministerio de Educación nos ofrece, en este caso, un kit de bienestar socioemocional que podría también utilizarse para poder recoger información, luego consolidarla y luego presentarla de manera sucinta en su PCI. Vamos a ver en el nivel, en este caso también inicial, cuáles son los intereses. Miren, a través de una entrevista, en este caso, qué les gusta hacer los estudiantes de este colegio. Dice que a sus niños les gusta jugar o practicar los juegos tradicionales, les gusta realizar actividades costumbristas, les gusta pastorear sus animales en compañía de sus abuelos, criar animales, dibujar y pintar con acuarelas, ¿no? ¿Y qué podrían aprender en su comunidad? Cultivar su lengua materna, aprender a leer cuentos de su pueblo, etc. Esta información se ha podido recoger como parte de la entrevista que se ha hecho a los niños conjuntamente con sus papás, ya que son del nivel inicial, ¿no? Entonces, ahí vemos que hemos recogido las características cognitivas, psicomotor, las socioemocionales, y también se ha recogido, en este caso, los intereses, ¿no? Y gustos, en este caso, de los niños, como parte de una entrevista que se ha hecho a ellos conjuntamente con sus padres, ¿no? Ya que son del nivel inicial. Vamos a ver ahora en nivel de primaria unos ejemplos. En la parte cognitiva dicen que la mayoría de los niños ya desarrollan el pensamiento lógico, desarrollan lo que observan, ¿no? Han adquirido la mayor parte de su motricidad fina, que es la escritura. Sin embargo, dice que algunos niños todavía tienen dificultades para hablar, escribir, recordar cosas, resolver operaciones, y algunos tienen dificultades para comunicarse con su lenguaje o un lenguaje fluido. Entonces, esta es la síntesis ya como producto de la aplicación de un test o a partir de la observación o de informes psicopedagógicos que han podido, en este caso, este colegio encontrar, ¿no? Estamos hablando del siglo IV, ¿no? Igual tendría que hacerse para el siglo III y para el siglo V, ¿de acuerdo?
en la parte cognitiva. En la parte psicomotor dice que todos tienen, o la mayoría tiene sus movimientos coordinados, participan en mejor actividades físicas. Sin embargo, hay niños que tienen dificultad en coordinación de movimientos complejos y algunos estudiantes presentan sobrepeso o dificultad, ¿no? Entonces ahí vamos identificando. También podemos ver en la parte emocional, menciona que los niños son muy sociables, adquieren habilidades de empatía, respeto. Sin embargo, también dice que hay niños que tienen baja autoestima, por lo tanto los entornos familiares son poco comunicativos y tienen limitaciones para socializarse, ¿no? Y así van caracterizando al grupo de estudiantes según el ciclo. Vuelvo a repetir, aplicando diferentes encuestas, observaciones, informes psicopedagógicos, entrevistas u otros que puedan permitir. Recuerden que los niños de una determinada institución o de un determinado contexto son diferentes, ¿no? Entonces no podríamos tener las mismas características de niños en un colegio A y en un colegio B, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. ¿Qué gustos e intereses les tienen los niños en este caso del nivel de primaria? Dice que acá que le gusta jugar en el campo, le gusta visitar la chacra, ¿no? Le gusta indagar sobre el ciclo de vida, le gusta ayudar a hacer quehaceres en casa, aprender a organizar su equipo de trabajo, ¿no? Fortalecer su identidad cultural, etc. Entonces estas informaciones, como también entrevistas que se han hecho o se han aplicado un tipo de encuesta, ya a los niños de sexto, en este caso cuarto ciclo, pueden leer y responder a encuestas, ¿no? Entonces así es como se ha podido obtener información. Vamos a ver un ejemplo a nivel secundaria. Ya en el séptimo ciclo dice que algunos adolescentes desarrollan su pensamiento complejo, son capaces de desarrollar pensamientos más profundos, desarrollan su creatividad. Sin embargo, en este caso la mayoría de los estudiantes tienen un nivel bajo en el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y actitud investigadora, ¿no? Entonces aquí hay debilidades, por ejemplo, no desarrollan el pensamiento crítico y reflexivo, son pasivos, ¿no? Al parecer, de este grupo del séptimo ciclo. En la parte psicomotor dice que desarrollan su aspecto cultural, se preocupan por su peso, tamaño, ¿no? Y sin embargo algunos adolescentes ya tienen pérdida completa de la vista sordera respectiva. Aquí vemos que este colegio tiene un niño que no ve, ¿no? Aparte que no ve, tampoco escucha. Y además se identifica que hay estudiantes también que están con sobrepeso, ¿no? Y esto dificulta su movimiento corporal. Entonces son características que van encontrando como parte del recojo de información de los estudiantes. En la parte socioemocional dice que son poco empáticos, les cuesta mostrar sus emociones de personas extrañas, ¿no? Entonces, y algunos adolescentes tienen interés por relaciones románticas, sexualidad, mayor capacidad del afecto, etc. Entonces aquí también vemos cómo se va identificando algunas debilidades y fortalezas por parte del aspecto socioemocional, ¿no? Todo esto como producto, vuelvo a repetir, recoge información, aplicación de test, entrevistas, observación, informes psicopedagógicos o en su defecto la aplicación del kit de socio de bienestar que implementa el Ministerio de Educación. Además de ello, también identifica a través de encuestas cuáles son sus intereses que les gusta hacer. A estos niños a estos jóvenes les gusta leer cuentos, aprender inglés, cultivar plantas, visitar lugares turísticos, hacer natación, orientación vocacional y otros más, ¿no? Entonces, hasta ahí en el primer ejemplo donde hemos podido identificar las características de los estudiantes en la parte cognitiva, en la parte psicomotor y en la parte socioemocional. Y además de ello hemos visto los intereses y sus gustos que tienen. Entonces, ustedes como institución educativa tienen que recoger esta información porque sí o sí estaríamos respondiendo a esa caracterización que tanto hablamos, ¿no? No es que yo creo, yo pienso, sino hay información que es recogida a través de diferentes instrumentos y son consolidadas, sistematizadas, que son parte de nuestro proyecto curricular institucional. Ahora vamos a ver la caracterización de la población estudiantil, pero viendo el tema ya del análisis de los logros de aprendizaje de los estudiantes para poder identificar necesidades de aprendizaje. Entonces, la institución educativa lo que hace es, en este caso, proponemos el siguiente cuadro donde deben estar las competencias. Una vez que tenemos la competencia, indicamos qué logró de la competencia y luego planteamos qué le falta lograr la competencia en relación al currículo nacional. En este caso, se va a convertir en una necesidad de aprendizaje. Recordemos que para poder analizar qué logró la competencia y qué le falta lograr, tenemos que mirar el estándar de la competencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la parte final te indica, ¿no? Para poder determinar la información o necesidad de aprendizaje, puedo utilizar las pruebas diagnósticas de la I, de la edición educativa, la evaluación sensorial final, la S o la M, analizando información cualitativa en función al estándar de la competencia. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo este colegio ha analizado
en este caso, sus necesidades de aprendizaje. Vemos aquí, en el nivel inicial, la competencia lee, señala, ¿no? O sea, ¿qué logró de la competencia? Los estudiantes han logrado leer diversos tipos de textos que tienen ilustraciones según su nivel, expresan sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos. Es lo que ha podido lograr. Sin embargo, como necesidad de aprendizaje que que todavía le falta lograr, es que los estudiantes tienen dificultad en construir hipótesis y predicciones y además utilizar algunas convenciones básicas de los textos escritos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se identifica a partir del estándar qué ha logrado y qué le falta lograr, ¿no? Entonces, y lo que le falta lograr se convierte en una necesidad de aprendizaje que tiene que ser atendida, que es muy distinto a las características de los estudiantes, ¿no? Ya hemos visto que las características son cognitiva, psicomotor y socioemocional, y además sus intereses, ¿no? Y sus gustos que ellos pueden tener. En cambio, la necesidad de aprendizaje se basa en función al estándar de la competencia. Vamos a ver otro ejemplo en el nivel de primaria, en la competencia construye. Por ejemplo, acá dice que ha logrado que los estudiantes del cuarto ciclo han logrado construir su identidad al tomar conciencia de sus aspectos que los hacen únicos. También explican con sus propios argumentos por qué son buenas o malas las acciones que determina. Sin embargo, todavía tiene dificultad, menciona, en construir su identidad al tomar conciencia de aspectos que lo hacen único, pero cuando, en este caso, todavía no reconoce sus cualidades y habilidades. Además de eso, tiene dificultades para distinguir las diversas emociones y comportamientos, tiene dificultad para relacionarse con personas con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. También tiene dificultad para desarrollar comportamientos que fortalecen las acciones de amistad, y también tiene dificultades para identificar situaciones que afectan su privacidad. Entonces, aquí este colegio analiza en función al estándar que le falta lograr, ¿no?, de la competencia, porque esta tiene que ser atendida. Vemos otro ejemplo del cuarto ciclo, en este caso en primaria. En la competencia se comunica, dice que ha logrado que los estudiantes se comuniquen realmente diferentes tipos de textos, pero identificando información explícita y además organiza y desarrolla ideas en torno a un tema. Sin embargo, todavía tiene dificultad en inferir e interpretar hechos, en utilizar recursos no verbales, o sea, solamente repiten lo que leen, ¿no?, reflexionar sobre sus textos que han escuchado y expresarse adecuando a las situaciones comunicativas verbales e informales. Esas son las necesidades de aprendizaje que está identificando este colegio. Seguimos viendo en otra competencia, resolver problemas de cantidad. Aquí van a resolver problemas de cantidad de acciones, agregar, quitar, mide la masa del tiempo, justifica el proceso de solución. Sin embargo, tiene dificultades para resolver problemas referidos a repetir y repartir. Todavía no expresan su comprensión del valor posicional de números de hasta 4 cifras, y además tienen problemas de emplear estrategias de cálculo mental o escrito para operar en forma exacta aproximada de números naturales. Entonces, se va identificando. Recuerden que ustedes tendrían que identificar de las competencias, en este caso sus necesidades de aprendizaje, para que estas sean atendidas, ¿de acuerdo? Vamos a ver en secundaria. La competencia se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. Acá indicamos de que los estudiantes del séptimo siglo logran inferir el tema del propósito y organizar sus ideas. Sin embargo, todavía tienen dificultades para comunicarse oralmente, o sea, no lo hacen, solamente a unas palabras infieren y organizan unas ideas. Tampoco infieren conclusiones a partir de información, tampoco pueden expresarse adecuando el texto de situaciones comunicativas, no utilizan los recursos no verbales para hablar, solamente repiten lo que tienen escrito, reflexionan, no logran reflexionar y evaluar, y tampoco logran participar formulando y respondiendo preguntas, en este caso sobre temas habituales, ¿no? Entonces, así es como identifica las necesidades de aprendizaje esta institución educativa, analizando el estándar, ¿no? Y obviamente esto se relaciona con la parte cuantitativa que se ha analizado en el diagnóstico institucional del PI, ¿no? Seguimos viendo otro ejemplo, séptimo siglo, en la competencia lee. Dice que aquí los estudiantes logran adecuar el texto al destinatario, organizan sus ideas a un tema central y utilizan recursos ortográficos. Sin embargo, todavía tiene dificultades para escribir textos con amplia extensión, reflexión en inglés. También, en este caso, no pueden adecuar a propósito, tampoco organizan sus ideas en estructura o párrafos, ¿no? Tampoco relacionan ideas con el uso de algunos recursos sinónimos, antónimos. Todavía les falta utilizar, conocer eso de ahí. Además de eso, de que reflexionan sobre el texto que escribe y evalúa, o sea, no logran reflexionar, ¿no? Entonces, estas son, por ejemplo, las necesidades de aprendizaje que estarían identificando en la competencia. Escribe diversos tipos de textos en inglés, ¿no? Entonces, y así tendría que usted como institución educativa ir identificando, analizando en este caso el estándar de aprendizaje y de acuerdo a los resultados cuantitativos, ir viendo qué ha logrado de la competencia
obviamente en función al estándar y qué le falta lograr. Y lo que le falta lograr se convierte en tu necesidad de aprendizaje. Vamos a ver ahora la caracterización de la población estudiantil, pero viendo el análisis de las barreras educativas y apoyos educativos. Primero vamos a conocer qué significa barreras educativas y los apoyos educativos. A ver, una barrera educativa nos dice que son obstáculos temporales o permanentes que pueden experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa. O sea, esto le impide o le limita, en este caso puede ser su acceso, su permanencia, su participación, para que pueda desarrollar competencias, ¿ya? Entonces esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de barreras hay? Hay las barreras de accesibilidad, o sea, son aquellas que impiden o dificultan acceder al servicio educativo en igualdad de condiciones con los demás, ya sea por la infraestructura, por la falta de transporte o por la ausencia de recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, todo aquello que tiene que ver con acceso es una barrera educativa. Un estudiante, por ejemplo, que no tenga servicios higiénicos con pasamanos es una barrera de accesibilidad, o que no tenga, por ejemplo, una rampa para poder subir con su silla de ruedas, sería una barrera educativa. Como ustedes pueden ver en la caracterización que he hecho al inicio de este colegio, tenía un estudiante que en este caso utilizaba silla de ruedas, y aparte había otro estudiante que era sordo y ciego, ¿no? Entonces, si es que obviamente no se superan esos aspectos de accesibilidad, va a ser una barrera educativa que no le va a permitir aprender o desarrollar sus competencias, ¿no? También hay las actitudinales, aquellas que están relacionadas con la discriminación, con la exclusión, con las bajas expectativas, ¿no? Se cree que ese niño que es sordo y ciego, por ejemplo, no puede lograr competencias cuando eso es falso, ¿no? O sea, se estigma a eso, o se ponen prejuicios, ¿no? O ese niño que en todo caso está con silla de ruedas no podría desenvolverse de manera adecuada, pero eso es falso, ¿ya? Entonces es una barrera actitudinal que también se presenta. Y otras que tienen que ver con lo que es la currícula y la didáctica. Estas obviamente surgen como producto de la no adecuación, o sea, de la no diversificación, ¿no? Si ustedes tienen un niño que es sordo y ciego, entonces tendrían que adaptar, en este caso el currículo, a esa necesidad, o sea, tendrían que eliminar esa barrera y darle un apoyo educativo que vendría a ser la adecuación de materiales, ¿no? Un material en alto relieve, etcétera, tendría que verse, o en todo caso aplicar evaluaciones diferenciadas también, ¿no? Y hay una última y cuarta que es la organizacional, que es una barrera organizacional que tienen que ver ya con políticas a nivel de la institución, con normas o procedimientos o cómo se organiza, ¿no? Muchas veces esto genera tema de discriminación y exclusión. Entonces, estas son las barreras educativas que el colegio tiene que identificar para que justamente a esa variedad de estudiantes se le pueda brindar los apoyos educativos para que ellos puedan lograr sus aprendizajes. Vamos a ver qué son los apoyos educativos. Los apoyos educativos es lo contrario de las barreras, ¿no? Debería ser el conjunto de medidas, acciones o recursos que el colegio, en este caso, brinda para atender esa demanda de esa población estudiantil que usted ha identificado y ha caracterizado, ¿no? No solamente eso, sino también que los apoyos educativos pueden ser de diferentes formas. O sea, a través del currículo, la metodología, el tiempo, ¿no? O sea, usted puede adaptar el currículo a ese niño que es sordo, ciego, a ese niño que tal vez tiene un tema tema leve, por ejemplo, ¿no? O el tiempo, ¿no? O la evaluación, una evaluación diferenciada, o el acompañamiento que podrías dar, al igual que la parte organizacional, la parte socioemocional, o el acondicionamiento de espacios físicos, ¿no? O el material que tendrías que darle, ¿no? O el sistema de comunicación que tenías que plantear, ¿no? Además de ello, te dicen que los apoyos educativos no solamente tiene que ver con la parte de metodología, tiempo de evaluación, materiales, sino también tiene que ver con los agentes educativos que puedan brindarle, ¿no? A esto están los docentes mismos, están los directores, están los psicólogos, por ejemplo, los mediadores, en algunos casos están guías, intérpretes para sordo-ceguera, ¿no? O intérpretes de lengua de señas, dependiendo del tipo de estudiante que ustedes pueden identificar, ¿ya? Entonces, esos son las barreras y los apoyos educativos. Vamos a ver este colegio como dentro de su caracterización de la población estudiantil ha identificado ciertas barreras y ciertos apoyos educativos que va a brindar. Para eso proponemos que puedan plantear bajo esta estructura, ¿no? Esta sería la tabla donde va el aspecto, ver todos estos aspectos y las barreras y apoyos que podrían brindarse. Por ejemplo, en el tema del currículo, como una barrera educativa es que no se realiza la diversificación, o sea, no responde a esa característica de esos niños que están
han identificado a ese niño, por ejemplo, que es sordo y ciego, a ese niño, por ejemplo, que también es demasiado callado, ¿no? O hay estudiantes que no desarrollan pensamiento complejo, entonces no se está adecuando, ¿no? Sin embargo, también se identificó apoyos educativos que dice que el colegio va a diseñar sesiones de aprendizaje considerando los programas curriculares, pero adaptándolos, ¿no? Entonces eso es importante. En estrategias metodológicas, por ejemplo, en materia educativas han indicado que los docentes no están preparados para brindar estrategias de lectura de labios y lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque ahí ese estudiante es ciego y sordo, ¿no? Además que no se maneja la metodología invertida para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad semipresencial. Entonces aquí hay una barrera educativa, ¿no? Y como apoyos educativos es que se va a aplicarse una estrategia personalizada a esos estudiantes para dar el reforzamiento en las áreas que tienen, ¿no? Entonces ahí se va identificando algunos apoyos educativos. Obviamente estos son algunos ejemplos. Ustedes tendrían que identificar en su institución educativa de cada uno de los aspectos cuáles son esas barreras educativas que no les permiten, en este caso, poder lograr los aprendizajes o las competencias de sus estudiantes, y ver también qué apoyos podrían ustedes identificar. En el tema de evaluación, por ejemplo, no se aplica una evaluación diferenciada, o sea, se aplica un solo tipo de evaluación para todos, ¿no? Cuando hay diferentes tipos de características de estudiantes. Y el apoyo educativo, bueno, no ha identificado para los cursos educativos. Acá menciona que el colegio no cuenta con texto del sistema Braille ni balones sonoros. ¿Por qué? Porque este colegio identificó que hay niños que en este caso son ciegos y sordos, por lo tanto necesitan poder tener textos de alto relieve, ¿no? O en todo caso balones, en este caso con sonido, que puedan guiarlo, ¿no? Además que no cuentan tampoco con material concreto o solo simuladores para ciencias, ¿no? Pero sí tiene un apoyo educativo que dice que la IA elabora sus propios libros de acuerdo a sus áreas y necesidades de los estudiantes, ¿no? Además de eso, en mobiliario, por ejemplo, la IA no cuenta con mapas de acceso hacia las aulas, patio, además no cuenta con servicios higiénicos con discapacidad. Tenía un estudiante que estaba con silla de ruedas, entonces ese estudiante está con silla de ruedas para tener dificultades para poder acceder, ¿no? Entonces ahí ha identificado y dice que tampoco cuenta con señales acústicas para la orientación y localización de objetos, en este caso, o en material con textura que avise cercanía de escaleras o grado, ¿no? Pues el niño que no puede ver. Como apoyos educativos, la IE cuenta con sillas, mesas de acuerdo a las edades y estudiantes, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos podido ver la caracterización de la población estudiantil, analizando la característica del estudiante en el aspecto cognitivo, psicomotor y lo que es socioemocional, intereses y gustos. Además, hemos visto las necesidades de aprendizaje, analizando el estándar y viendo qué logró y qué le falta lograr. Y también hemos visto en este caso qué barreras son las que impiden que el estudiante pueda aprender y qué apoyo se podría brindar. Ahora vamos a ver la caracterización del contexto. Para eso se plantea la siguiente tabla donde usted va a poder como colegio identificar y profundizar en este caso los aspectos, el problema, va a describir el problema y va a identificar potencialidades. Recuerden ustedes que en el PI, en la parte de diagnóstico externo, ustedes han podido las amenazas y las oportunidades se podrían encontrar, en este caso analizar, ¿no es cierto? Pero es de manera general, pero aquí ustedes van a tener que profundizar más, van a tener que identificar el problema y describir. Por ejemplo, este colegio, en la parte ambiental, el problema es la contaminación ambiental con residuos sólidos y el manejo deficiente del agua y energía. Para eso hace la descripción del problema. Dice que en la vía de Ollón hay malos hábitos relacionados a conservar las calles, los ríos paran sucios, se encuentran residuos tirados en los suelos, montículos de desechos, así mismo hay desperdicio del agua, ya que hay lavaderos bastante, los caños malogrados en los hogares, en el colegio, o sea, todo esto hace mal uso de la energía, ¿no? Entonces se pierde lo que es, hay luces que están prendidas, ¿no? Y esto no hace, pues obviamente afecta. Entonces ellos ven un problema que se está dando y describen el problema. Pero además de ello también han identificado algunas potencialidades. Por ejemplo, la celebración de la educación ambiental, el Día Mundial del Agua, que son momentos que van a aprovechar para poder, como quien dice, sensibilizar, ¿no? Vemos otro ejemplo aquí en la parte cultural. Dice que ya hay pérdida de las tradiciones y costumbres de la provincia de Ollón. Y está este PCI o este ejemplo que tenemos de un colegio que está ubicado en Ollón y La Cierva, y describe el problema, ¿no? Dice que la población de ollonense se encuentra en un proceso de pérdida de identidad cultural, ya que observa que no se cultiva la plástica tradicional de su pueblo, ¿no? Y al contrario, como Churín es un lugar bastante turístico, se pierden su costumbre y se van alineando hacia esas culturas
tanto nacionales o extranjeras que llegan, ¿no? Sin embargo, hay potencialidades que han encontrado la celebración del Corte del Monte, la fiesta de las cruces, fiesta de productos agropecuarios y otros más, como ustedes pueden ver. Aquí vemos uno más a nivel social. Como problema han visto ellos el alcoholismo, y es en la descripción. Dicen que en su provincia, si bien es cierto, hay un instrumento que predomina, que es el tema del arpa. Sin embargo, ve que la mayoría de los padres, o gran porcentaje de familias o los poblados, se dedican, en este caso, al momento que tocan, en este caso su arpa, se dedican al tema del consumo del alcohol, ¿no? Y por lo tanto se convierten en personas alcohólicas, ¿no? Y esto también menciona de que esto obviamente hace de que al poder consumir alcohol y estar ebrio, pues causa ciertos problemas en las familias, ¿no? Y esto hace de que también baje su autoestima, etcétera, de más callados los niños, ¿no? Sin embargo, también identifican unas potencialidades, como podemos ver aquí. Hay una estrategia, programa de familias fuertes, que permite de alguna manera trabajar ello, y el tema de centros de rehabilitación, ¿no? Entonces, aquí vemos ejemplos de cómo usted tendría que identificar el problema, hacer la descripción y encontrar algunas potencialidades, ¿de acuerdo? Muy bien, ya como institución educativa has identificado la caracterización de la población estudiantil, ya has identificado la característica del contexto, y ahora tienes que brindar orientaciones pedagógicas, pero teniendo en cuenta ¿qué cosa? La caracterización de tu población estudiantil y la caracterización del contexto. Aquí ya estás entrando a un proceso ya de diversificación, de contextualización, ¿de acuerdo? Entonces, para eso se te sugiere, recomienda que brindes orientaciones relacionadas a los modelos de aprendizaje, a la planificación, a la mediación, a la evaluación, al uso del tiempo, recursos, a la tutoría y a los agentes educativos, ¿no? Entonces, puede hacerlo en este sentido o de otra forma, depende de ti. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en relación al modelo de aprendizaje, lo que hace este colegio es orientar. Dice que la mediación para el aprendizaje debe desarrollarse con la metodología del aprendizaje basado en problemas, donde se promueve la construcción del aprendizaje tomando en cuenta conocimientos previos de estudiantes e interacción con otros entornos. Además de ello, te dice que para desarrollar el modelo de aprendizaje basado en problemas deberán implementar las siguientes etapas: analizar, discutir el problema, diseñar la investigación, investigar sobre lo planificado, diseñar alternativas y presentar y sustentar la propuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí da ciertas precisiones de cómo, en este caso, los docentes van a abordar o van a implementar este modelo de aprendizaje, que es el ABP. En la propuesta pedagógica decía que la metodología que van a trabajar es el ABP, pero aquí ya están profundizando un poco más, ya están precisando las etapas y cómo es que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que ustedes tendrían que ser claros y precisos. Ojo, la idea no es que ustedes expliquen qué cosa es el modelo, en qué consiste, sino sacar orientaciones que permita al docente tener claridad cómo es que va a implementarlo, ¿de acuerdo? En planificación curricular menciona que las planificaciones curriculares van a tener en cuenta el paradigma sociocognitivo y el enfoque por competencias. Recuerden que en la propuesta pedagógica del PEI mencionaba, pero está indicando cómo es que tiene que trabajar. Además, que las planificaciones tienen que realizar proyectos de aprendizaje basado en problemas, considerando el escenario, situación, propósito, ¿no? Que necesitan estudiar los estudiantes, planteamiento de hipótesis, la etapa de investigación. Ya van también ahondando un poco más en la metodología. Además, el escenario, la situación que debe partir la caracterización por la población, o sea, las situaciones investigativas deben tomar en cuenta estas características que estamos mencionando: cognitivos, intereses, necesidades de aprendizaje, ¿no? Y el contexto. Además, se indica que las actividades planificadas deben ser un trabajo colaborativo y autónomo, o sea, no solamente debe trabajarse de manera autónoma, sino tiene que darse trabajo colaborativo. Además, que las planificaciones de aula deben darse en proceso de diversificación y deben adaptarse, ¿no? En función de la característica y necesidad. Y además te dice que deben considerar la evaluación formativa, donde se plantea evidencias y criterios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay orientaciones o precisiones cómo es que la planificación se va a implementarse en este colegio. No es que copio lo que está en el programa curricular o lo que está en el currículo, no es que lo copio y lo traslado, sino a partir de ese análisis, de ese recojo de información, usted va dando precisiones, orientaciones de cómo en su colegio va a implementarse la planificación curricular, ¿de acuerdo? En el tema de la mediación, de igual manera, mencionan, por ejemplo, que las estrategias que van a estar orientadas a que los estudiantes puedan construir conocimientos en conflictos reales, desarrollar competencias, combinar capacidades, ¿no? Además de eso, menciona de que debe integrar estrategias diferenciadas, lectura de labio, lenguaje de señas, ¿no? Sistema de lenguaje braille. ¿Para quién es esto? Lo menciona para ese tipo de estudiante, en este caso que he encontrado, que no puede ver ni puede oír. Miren, o sea, cómo estas orientaciones van pertinentes para ello, ¿no? También dice que para el desarrollo de comunicación oral debe incorporar espacios de diálogo, conversaciones. ¿Se acuerdan que había debilidades en la parte de necesidades de aprendizajes
que los estudiantes no podían expresarse, tenían dificultades, no utilizaban elementos paratextuales. Acá ya da orientaciones que en todas las áreas debe ser transversal el tema de la comunicación oral, pero debe plantearse que haya diálogos, conversaciones, argumentaciones, debates y otros más. También menciona el rol del docente, cómo va a ser, que debe ser facilitador de guía que oriente el proceso de construcción de aprendizaje, ¿no? Además, también debe promover el trabajo colaborativo, y dice que debe ser en pares, en grupos, ¿no? Y debe permitir el desarrollo de pensamiento complejo. Entonces, ahí vemos las orientaciones. En el tiempo, ustedes pueden ver que aquí dice que el tiempo debe estar destinado para actividades de aprendizaje, evitado tomar tiempo en actividades rutinarias como llamar listas, realizar cuadernos. También debe utilizar tiempo para generar mayor participación e interacción con los estudiantes. Mira cómo da precisiones. Además, en el nivel inicial debe destinarse una hora para hacer la estrategia de leer sin saber. Ya hasta aquí abordando el tema de poder asignar horas de libre disponibilidad. Mira, en el nivel primario asignará una hora para desarrollar la estrategia de lectura inferencial, atendiendo las necesidades de aprendizaje. ¿Por qué propone que va a darse una hora? Ustedes se dan cuenta que en el análisis de las necesidades de aprendizaje habían dificultades, en este caso para la lectura, y los estudiantes todavía tenían dificultades con la inferencia, con interpretar e inferir. Entonces, aquí ya en las orientaciones ya coge, indica, ¿no?, que va a agregarle una hora de libre disponibilidad para desarrollar, en este caso, estrategias de lectura inferencial. Entonces, ahí estaríamos indicando de que obviamente esto atiende a esa característica o necesidad de los estudiantes, ¿no? Acá también podemos ver en el siguiente ejemplo, dice que las horas de libre disponibilidad de nivel secundario deben ser distribuidas en función a los intereses de los estudiantes, por tanto asignará una hora para el taller de música. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en el análisis de la característica, a los estudiantes les gustaba, entre varios gustos, les gustaba el tema de poder tocar guitarra? Entonces le van a dar un taller de música, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es interés de ellos, no es aquello que se le ocurre al docente, que él crea, o al director que quiere dar, sino debe recogerse información por parte de los estudiantes para poder dar en qué intereses tienen, ¿no?, qué necesidades de aprendizaje tienen, para poder asignarle justamente las horas de libre disponibilidad. No solamente eso, sino que también dice que van a asignar una hora para el área de inglés, ¿no?, de acuerdo a la necesidad de aprendizaje. ¿Se acuerdan que también hubo análisis de la competencia, en este caso en inglés, sobre que tenían dificultades para poder expresarse y para poder escribir? Entonces le van a dar una hora más, por ejemplo. Entonces, estas son las orientaciones para el aspecto de tiempo que se da en función a la característica de la población estudiantil, o en todo caso del contexto. En recursos educativos indica que debe utilizar material concreto, textos escolares con el trabajo. Menciona que deben diseñar material visual y auditivo para desarrollar las clases con ese tipo de atención de diversos estudiantes, en este caso los que son ciegos, sordomudos, ¿no? Indica también que en las aulas de identificación con discapacidad social severa deben diseñar material de alto relieve, utilizar material concreto, abaco, bloques lógicos u otros. Miren, cómo da orientaciones en función al tipo de estudiante que han podido identificar. Además indica que deben diseñar recursos y materiales digitales para la plataforma Classroom, ¿no? Y en evaluación menciona que las evaluaciones deben de ser en función a las competencias y estándares. Los docentes deben comunicar a los estudiantes sus evidencias y criterios. Menciona que también debe haber retroalimentación de tipo oral, escrita, grupal e individual, no solamente de un solo tipo, ¿no? Además indica que la evaluación debe utilizar diferentes instrumentos que evalúen competencias, no solamente rúbricas, sino también este cotejo u otros, ¿no? Además, se debe determinar el nivel de desarrollo de competencia a partir del nivel de la evidencia y emitir las conclusiones descriptivas. Entonces dan orientaciones precisas. No es que se ha copiado, por ejemplo, he encontrado varios PCIs que copian todo lo que está en el currículo nacional del capítulo 7 de evaluación. No puede ser, pues. Entonces se supone que tienen que, a partir de ello, poder adecuar, contextualizar cómo es que se va a implementarse en su institución educativa, y dan orientaciones, precisiones de cómo implementar. A nivel de infraestructura, dice que van a, en este caso, las áreas áridas de las sillas deben ser aprovechadas para promover estilos de vida ambientales responsables. Además de eso, se deben generar espacios de atención a estudiantes con dificultad para caminar y brindar acceso al primer piso en las aulas, en este caso con estudiantes que estaban con silla de ruedas, ¿no? Y se deben adecuar patios y otros espacios con rampas y habilitar. O sea, están dándose orientaciones de cómo poder mejorar. Para el tema de los agentes educativos, menciona que en caso que los estudiantes necesiten apoyo con atención subvencional, en este caso deben ser derivados al psicólogo y coordinador. En caso de estudiantes con condición sordoceguera, deben ser apoyo de intérpretes de lengua de señas, ¿no? Entonces ahí hemos visto cómo se brindan orientaciones pedagógicas en función a la caracterización de la población estudiantil. Entonces es importante, aquí si ustedes se dan cuenta, estamos en un proceso de diversificación, de poder contextualizar, ¿no?, todo aquello que se ha podido recoger.
Entonces, ahora viene el plan de estudios en función a las orientaciones pedagógicas. Aquí vamos a ver cómo es que el plan de estudios se plantea teniendo en cuenta las características del contexto o las características de la población estudiantil y las orientaciones. Por ejemplo, en el nivel de primaria, ustedes van a poder ver que se le está asignando 3 horas y se está dándose a un taller de lectura inferencial. ¿Por qué? Porque se ha identificado como una necesidad de aprendizaje que hay dificultades para poder todavía interpretar e inferir diferentes tipos de textos. Entonces se ha asignado, por ejemplo, en primero y segundo 3 horas, en tercero, cuarto y quinto y hasta sexto, en este caso se ha asignado 2 horas de taller. Entonces, aquí podríamos indicar que el plan de estudios está respondiendo a las necesidades de aprendizaje, o sea, esa caracterización de la población estudiantil que se ha podido determinar, ¿no? Y en función a la orientación, porque en la orientación de tiempo se ha indicado de que se asigne horas, en este caso, para poder fortalecer el tema de la parte de inferir e interpretar, que es una debilidad que se encontró como parte del análisis. Y en secundaria vamos a ver que se está agregándose 1 hora a taller de música y 1 hora a inglés, ¿no? ¿Y de dónde saca eso? ¿De dónde sale eso? También se atiende en función a la caracterización de la población estudiantil. O sea, se ha atendido 1 hora porque los estudiantes han mencionado que lo que les gusta a ellos es el tema de la música. Entonces, les gustaría tocar guitarra. Entonces, se ha atendido sus gustos y se asigna un taller de música ahí. Además de ello, también se está viendo 1 hora más en inglés debido a que se ha encontrado que los estudiantes todavía tienen dificultades para poder comunicarse en inglés y para poder escribir. Entonces, le están dando 1 hora. Entonces, ahí vemos de que en inglés se atiende a una necesidad de aprendizaje en función al análisis del estándar, ¿no?, de aprendizaje, y la hora del taller de música se está teniendo el interés del estudiante. Entonces, podríamos indicar de que en este proceso de diversificación curricular sí estaríamos atendiendo esa característica de la población estudiantil que identificó este colegio. Pasamos a la parte final, a la parte de las situaciones significativas, pero antes vamos a ir precisando qué es una situación significativa. Recuerden que una situación significativa debe tener un problema, ¿no es cierto? Debe ser desafiante, debe ser retador y además debe ser real o simulado en todo caso. Y obviamente debe responder al contexto, ¿no? Y también no solamente eso, sino también que debe responder a las necesidades de aprendizaje. Recuerden que necesidades de aprendizaje están relacionadas a las competencias, aquello que todavía el estudiante no viene logrando. Entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, la última parte viene ya la matriz generadora de situaciones significativas, pero a partir de la demanda educativa. ¿Qué es la demanda educativa? Vamos a entender como demanda educativa la caracterización de la población estudiantil. En otras palabras, las características, en este caso, psicomotor, puede ser cognitiva o puede ser socioemocional que hayamos identificado, los intereses que ellos han podido tener, sus gustos y la característica del contexto, en este caso los problemas que hemos podido identificar, dónde se sitúa el estudiante, ¿de acuerdo? A partir de esta demanda educativa se identifica y se generan las situaciones significativas. Vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos de cómo, teniendo en cuenta el análisis de la caracterización de la población estudiantil más el contexto, se generan situaciones significativas. Observemos. Para esta situación significativa, coge un interés de los estudiantes. ¿Se acuerdan que ustedes, los niños, les gustaba pastorear a sus animales, acompañar a sus abuelos, a otro familiar? Entonces es un interés que ellos han podido identificar como colegio, ¿no? A la mayor parte, como es una zona rural, les gusta hacer eso a esos niños. Es un interés de ellos, ¿no? Pero hay que encontrar necesidades de aprendizaje. En la competencia de diversos tipos de textos todavía tienen dificultad para construir hipótesis y para utilizar algunas combinaciones de textos escritos. Entonces, frente a esto, también identifican ellos características del contexto. O sea, ¿qué problema? En este caso hay el problema de la contaminación ambiental y residuos sólidos. Entonces, teniendo en cuenta el problema, el interés del estudiante y la necesidad de aprendizaje, se plantea la situación significativa. Observen, ¿cómo quiero que sea mi comunidad? Dice, las niñas y los niños en su comunidad les gusta pastorear sus animales, acompañar a sus abuelos familiares. Estamos atendiendo un interés. Durante el trayecto a su casa realizan actividades. Ellos observan que los caminos en las calles del campo hay restos de botellas de plástico, vidrio, restos de papel, cartón, metal, restos de comida, etc. Y otros que contaminan el medio ambiente. Se dan cuenta de la descripción del problema que se ha dado, ¿no es cierto? Y dice, frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer frente a lo que observamos en las calles, caminos y áreas verdes? Es una pregunta abierta
que le pide a los estudiantes que ellos puedan poder resolver este problema, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que ellos pues les gusta pastorear, pero en ese trayecto encuentran una serie de basuras, ¿no? Que hacen que contaminen, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí que está atendiendo intereses, está atendiendo el contexto, pero también tiene que atender las necesidades. Entonces frente a eso el docente dice, ¿no? A través de esta situación, ¿qué voy a generar yo? Voy a poner experiencias y actividades donde niños y niñas van a leer información a partir de diferentes fuentes escritas y orales, utilizando convenciones básicas de lectura, donde van a construir sus hipótesis y sus predicciones respondiendo acciones frente al problema que han observado. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la necesidad de aprendizaje que he podido identificar, ¿no? Entonces, va a estar orientada a mi situación significativa, en este caso, o mis actividades, o mi unidad, o mi proyecto en función a ello, ¿no? Ello no significa que solamente va a desarrollar estos aspectos, sino desarrolla toda la competencia, ¿no? Pero va dándole mayor énfasis en estas acciones, ¿no? Que es parte de la necesidad de aprendizaje que tiene que ser atendida. Vemos otro ejemplo, en este caso, aquí hay una característica emocional. ¿Se acuerdan que había un análisis que me ha dicho que había estudiantes que tienen baja autoestima, por lo que su entorno familiar son poco comunicativos y tienen limitaciones para socializarse? Eso había identificado, en este caso, si no me equivoco, en el nivel de primaria, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la necesidad de aprendizaje? Mirando el estándar, en construir identidad, o sea, acá todavía tiene dificultad para construir identidad, para tomar conciencia, para distinguir sus emociones y comportamientos, para relacionarse con personas con igualdad, para estudiar su comportamiento y planificar su técnica afecta a su privacidad. Pero también identifican otra necesidad más en el área de se comunica, o sea, no se comunican realmente en ese tipo de textos, todavía no utilizan los apoyos no verbales y verbales, todavía no reflexionan y tampoco no pueden expresarse adecuando situaciones verbales, ¿no? Y también tienen carácter y contexto, problema del alcoholismo. Entonces, se plantea a partir de la característica, la necesidad de aprendizaje y el problema, dicen, puedo expresarme y relacionarme con los demás sin temor. Entonces dicen, en la comunidad de los padres de familia tienen habilidades y destrezas para la música, la reuniones familiares y amicales toque el arpa. Como parte de una costumbre, a esto viene acompañado que los padres de familia consumen permanente bebidas alcohólicas. Ya está planteando ahí el problema, ¿no? Dañando la convivencia familiar, esta situación muchas veces causa en los niños y niñas poca capacidad para relacionarse, la baja autoestima los hacen temerosos para comunicarse, tienen miedo para demostrar sus sentimientos y muchas veces se emocionan de manera violenta. Si usted se da cuenta, esta situación estaría atendiendo una característica del estudiante que se ha podido encontrar, o sea, que es de ese grupo de estudiantes, ¿no? Y es su contexto también. Entonces, y a partir de eso, dicen, ¿qué podríamos hacer para convivir mejor? Entonces, le plantea ahí la situación problemática, que atiende la característica del problema, y la pregunta abierta, ¿no? Ahí vamos a encontrar una serie de respuestas de parte de ellos. Pero para eso, ya para poder atender esta situación, el docente ya menciona, ¿no? Ya como si fuese su propósito, menciona que a partir de esta situación se propondrá experiencias donde los niños y niñas se comunican de forma oral, haciendo uso de diversos recursos no verbales, que justamente lo que tenía debilidades, porque pueden expresarse, ¿no? Reconociendo cualidades y valorando su pertenencia familiar y distinguiendo sus emociones, que también es la parte de construir su identidad, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que de alguna manera esta situación significativa sí estaría atendiendo a esa característica del estudiante que he identificado, a ese interés, ¿no? A ese gusto, ¿no? O a esa necesidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque previamente he podido identificar. Si no hago ese procedimiento, entonces difícilmente voy a ir logrando. Un último ejemplo, vamos a ver en el caso de secundaria. Intereses, a los muchachos de secundaria dice que les gusta, en este caso, visitar lugares turísticos, ¿no? Es un interés de ellos, así lo ha mencionado. Entonces lo coloca y vemos como necesidad de aprendizaje el tema de escribir diversos tipos de textos todavía no adecua al propósito motivo, no organizan sus ideas, ¿no? Etcétera, lo que menciona ahí. Y también identifican como parte del contexto un problema, que es la pérdida de tradiciones y costumbres de ello. Entonces, frente a esto, se plantea la situación significativa. En este caso es en inglés, ¿no? Let's know our tourist places, ¿no? Conozcamos nuestros lugares turísticos. Entonces va atendiendo un interés de parte del estudiante. Y más aún que allá tengo yo, allá tienen lo que se llama un lugar llamado Churín, ¿no? Que es bastante turístico. Entonces llegan personas, entonces si ellos quieren aprender, ¿no? Entonces aquí dice, ¿no? En el mes de enero de cada año en el sitio de Pachamama, Churín, se celebra el aniversario de localidad. En esta fecha se tienen asistencia de bastantes turistas nacionales y extranjeros. Como producto de ello se produce un intercambio de docentes. Los turistas observando que muchos jóvenes en la ciudad adoptan costumbres, hábitos y personas que visitan, perdiendo sus propias tradiciones y culturas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo de que en este caso se plantea el problema
Y a partir de ello dice, a partir de esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿cómo podríamos compartir nuestras costumbres y culturas con los visitantes? Entonces le plantea a Beto ya lugar abierto y les dice que a partir de esta situación van a poder, en todo caso, los van a organizar y van a evolucionar sus ideas para que puedan estructurar ciertos pagos, hacer uso de conectores, escribir pequeños pagos y van a elaborar infografías sobre la visita de lugares turísticos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, va a tener la necesidad de poder producir o escribir, ¿no? Obviamente que va a trabajar toda la competencia de sus procesos, pero va a dar énfasis en este aspecto, ¿no? Entonces, hasta aquí damos la explicación de cómo poder elaborar un PCI que verdaderamente responda a esa característica del estudiante en los aspectos cognitivos, psicomotor o en su efecto socioemocional, que responda a sus intereses o sus gustos, que responda a ese contexto, que permita poder atender o eliminar esas barreras educativas y dar esos apoyos educativos, ¿no? En donde tú brindes orientaciones pedagógicas que estén orientadas a precisar qué es lo que tiene que hacer el docente durante todo el proceso de planificación, mediación, evaluación, ¿no? Implementar el modelo de aprendizaje, no solamente eso, sino también el tema del tiempo, ¿no? Y que el plan de estudios también responda, ¿no? Que si los niños quieren aprender música, entonces le asigno su taller de música, ¿no? Obviamente viendo las condiciones. Que si veo que hay necesidades de aprendizaje en comunicación, en matemáticas, alguna competencia en lee o en escribe, ¿no? O en resuelve problemas, entonces le asigno una hora porque he identificado y analizado justamente el estándar y veo que hay dificultades para poder lograr, ¿no? Y lo que es la generación de las matrices, teniendo en cuenta la demanda educativa como lo hemos puesto en el ejemplo. Entonces, estimados directores, agradecemos su participación en esta explicación, esperando de que los ejemplos que le hemos estado brindando les sirva como orientación, más no como una copia. Necesito que ustedes construyan desde su propia realidad para que su PCI responda a ese contexto, o sea, verdaderamente sea un currículo diversificado. ¿De acuerdo? Gracias. Programa de formación de directivos de la UGEL Ascope.